Entonces, tomando ese criterio, la cuestión es cómo lo determino aquí. La regla nos dice, yo tengo que contar ese valor entre 0 a 180 sobre y a lo largo del plano inclinado. Es decir, voy a contar desde el rumbo RHR. El rumbo RHR de la regla de la mano derecha es este acá, el extremo noroeste o 295 grados. Voy a contar desde aquí, muy bien, hasta alcanzar sobre y a lo largo del plano inclinado hasta a encontrar, digamos, ese microlineamiento. Ese microlineamiento, en este caso, digamos que son estrías. Pudieron haber sido fibras, muy bien, de regresialización, pero vamos a dejarlo en estrías. Bien, tengo que alcanzar esa línea. Pero, ¿cómo lo alcanzo? Porque yo puedo hacer esto y ir de acá hacia acá, ¿no es así? En esta dirección, o puedo ir de acá hacia acá. Puedo tener distintas direcciones de movimiento o de conteo de datos. Muy bien. Y ahí quiero hacer un gráfico adicional. Y digamos, yo he medido las inclinaciones de esto, ¿no? Y digamos que en este lado yo tenga el rumbo RHR. Muy bien, tenga el rumbo RHR. Entonces, como yo les decía, y para que se entienda bien, en este caso, como yo tengo una cinemática normal, o extensional. La regla me dice que yo tengo que medir desde el RHR sobre y a lo largo del plano inclinado de la falla, desde arriba hacia abajo, en esta dirección, de esta manera, así. Si es necesario, puedo proyectar estas líneas, ¿no es así? Esta inclinación geométrica, y cuento esto hasta acá. Y cuento ese ángulo. La consigna, el objetivo es alcanzar desde el RHR, alcanzar la inclinación de las estrías. Únicamente la inclinación de las estrías. Como esta es una cinemática extensional, ¿no? Con apertura, en un sistema betiforme, yo voy desde arriba hacia abajo. Esto viéndolo en 3D aproximadamente, ¿eh? Si yo quiero hacer esto, acá en mi ejemplo que estamos viendo ahora en planta, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué valor tendría el RHR? Yo ya tengo el ángulo de 60 grados, ¿ah? Exactamente. Contaría desde acá, desde este norte, RHR, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ese ángulo cuánto es? Como lo estoy contando, fíjense, acá es una vista aparente. Acá parece que lo cuento en la horizontal en planta, pero realmente lo estoy contando sobre y a lo largo del plano. ¿No es así? Entonces, este ángulo ustedes ya saben que es 120 grados. Y como es una cinemática negativa, es, o mejor dicho, una cinemática extensional, contemporánea en apertura, del sistema betiforme, es menos 120 grados. Este es el ARREC para este caso. Este mismo ejemplo lo voy a rotar y lo voy a hacer así en un plano inclinado. El sureste estaría hacia allá. Ya, pero un momento. En este caso, el rumbo estaría una línea discontinua así, aproximada, y acá tendría unos 60 grados. El mismo ejemplo, mi rumbo RHR más o menos está por acá, 295, para ese ejemplo que estamos viendo, ¿eh? Entonces, lo que yo estoy haciendo es contar desde arriba hacia abajo hasta alcanzar la línea E correspondiente a la estría que se encuentra sobre y a lo largo del plano de la falla. ¿Cuánto es este ángulo de aquí? 120. Ahora, alguien se preguntará, pero Luis, si hubiese sido una falla inversa, digamos, no digo que es así, si hubiese sido una falla inversa, ¿cómo calcularía esto? Es parecido, ¿no? Si fuese una falla inversa, yo ya no contaría de arriba hacia abajo. Cuento de abajo hacia arriba. Es decir, cuento el ángulo subiendo. Es decir, tendría que hacer una proyección de estas líneas, ¿no? Una proyección auxiliar así, para entender esto, una proyección de estas estrías, y tendría que contar el ángulo desde el RHR aquí hasta acá, en el caso de una falla inversa o una zona de cizalla compresional. En el caso que hubiese sido así, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Si digamos este es 45 grados, ese cabeceo ahí, ¿cuánto sería el otro lado? Más 135.
Pero no es el caso, ¿ah? No estoy diciendo que sea este caso, solamente estoy haciendo un ejemplo para que se den cuenta cómo es la convención. ¿Sí? Entonces, el objetivo, si ustedes se dan cuenta, al momento de generar el ARREC, muy bien, es tener el rumbo RHR, y el rumbo RHR, como ustedes podrán entender, puede estar en cualquier dirección, ¿ah? Dependiendo de cómo hayan medido los datos o cómo se indiquen los datos desde el campo. Entonces, el objetivo es contar desde el RHR sobre el largo del plano el ángulo, ¿no es así?, que se forma entre el RHR y la inclinación de las estrías o de los microlineamientos, o pueden ser fibras o hasta tool marks, puede ser. Pero ese ángulo no se mide en planta, por si acaso, se mide sobre y a lo largo del plano inclinado. Y la dirección con la que va a hacer esto, porque yo les decía, ¿no? Ustedes pueden tener una forma aquí, acá hay una forma de alcanzar al dato hacia abajo, o hay una segunda forma de hacerlo hacia arriba. Eso depende exclusivamente, negativo hacia abajo, positivo arriba, depende exactamente si es extensional, normal, como en este caso, o inverso. A lo que yo quiero llegar por ahora es que si ustedes se dan cuenta, ustedes ya tienen rumbos y buzamientos, aquí en amarillo, ustedes ya tienen rumbos y buzamientos. Entonces, si ustedes tienen los ARREC, ya no necesitan colocar orientaciones, norte, sur, oeste, digitarlo, no. Y es más, ya ni siquiera en el programa va a ser necesario que coloquen la cinemática, porque si ustedes han tomado bien sus datos en campo, como van a ver aquí, y los han procesado bien aquí, los están validando de alguna otra manera, automáticamente el programa les va a dibujar todo, todo completo, únicamente con esos 3 campos. Entonces, esto ayuda bastante al momento de tener volúmenes de información. Ayuda muchísimo. No saben de qué manera ayuda. Ayuda a ahorrar espacio en los anexos porque son 3 campos y etcétera, 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 ¿no? O sea, ayuda, pero espectacularmente. Bien, por eso es que en el primer caso, si ustedes se dan cuenta, el ARREC es menos 120. Y si se fijan muy bien, el ARREC en la misma estación, ¿no? Para la segunda fila de datos, la tercera, la cuarta y la quinta se calculan de la misma manera porque son orientaciones y cinemáticas y cabeceos y direcciones de cabeceo similares. Claro, son datos distintos, pero se representan geométricamente en el espacio de forma similar. Por lo tanto, su cálculo también, la RREC, va a ser similar. No quiere decir que en todos los casos, si hago una comparativa, el ARREC simplemente va a ser un valor negativo y el suplemento del cabeceo de campo no. No siempre es así. Porque si ustedes se dan cuenta en otros casos, fíjense, como en la estación número 7, muy bien, si ustedes se fijan, en la estación 7, el ARREC prácticamente es el mismo valor que el cabeceo de campo, pero solamente en versión negativa.